Entonces, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy, pues, continuamos ya el estilo cátedra, ya terminamos el taller de la mitad de la cátedra y vamos a retomar los temas del estudio de las tecnologías exponenciales, quizás con la tecnología exponencial que está dando más de qué hablar en estos días, que es básicamente la inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener varias sesiones con respecto a la inteligencia artificial. Vamos a hablar hoy de la historia de la inteligencia artificial. La próxima sesión vamos a hablar del presente de la inteligencia artificial. Luego hablaremos de casos de uso. Vamos a hablar de los conflictos que están generando en torno a la inteligencia artificial y por último, en la última sesión vamos a tener una visión de lo que puede ser el futuro de la inteligencia artificial y entonces son 5 sesiones donde vamos a desarrollar este tema con bastante profundidad y la idea es que ustedes hagan pues de esta cátedra con muchos elementos para entender estas tecnologías, de conjunto de tecnologías que están revolucionando el mundo actual y por qué se está dando esa revolución. Esa es como la apuesta a todo esto. Este contenido se viene desarrollando desde 2018. En esa época logré dar unas tertulias de tecnología donde estábamos explorando el tema de la tecnología de la inteligencia artificial, revisándonos con algunos de los hechos históricos que marcaban la aparición pues, con mucha fuerza desde el 2018 de todo esto, pero estos últimos 5 años pues la cosa se ha acelerado tremendamente y la idea es que, como les digo, en estas 5 sesiones que vamos a hablar de inteligencia artificial pues podamos de alguna manera entender qué es lo que está pasando. ¿Qué vamos a ver como agenda? Pues vamos a hablar de la revolución de las máquinas, de la nueva era, de algunos paradigmas, algunas tecnologías de la inteligencia artificial. Vamos a contar la historia mediante historias. Vamos a hablar un poco de historia reciente y una pequeña introducción al presente al futuro de la inteligencia artificial. Entonces, arranquemos. Recuerden que teníamos estas 3 grandes agrupaciones de tecnología para entender todo lo que está aprendiendo, todo lo que está pasando el día de hoy. Las 3 ya hemos hablado de ellas. En particular, cuando hablamos de revolución de las máquinas, pues hablamos de la revolución del hardware y vimos pues, todos los movimientos que hay en torno al hardware en este momento. Pero esta revolución de Internet potenciado pues, ha dado como resultado primero, un subproducto grandísimo de este Internet potenciado, que es lo que está permitiendo que hoy podamos ver lo que estamos viendo, y son máquinas que en algunos casos interactúan y ya va a ser difícil identificar si es una máquina o un hombre o una persona, y estos datos pues, que son un subproducto gigantesco de esta revolución, pues está de alguna manera alimentando esa otra tendencia de la revolución de las máquinas, pero en este caso el lado suave, el lado del software. Entonces, recuerden cuando hablamos de esta revolución de las máquinas, pues tenía el lado duro, el hardware, y el lado suave, el software, y en el hardware pues vimos cómo hay toda una revolución de lo que se llama la computación en paralelo, y hay otras revoluciones que están ahí en ciertas, computación cuántica, almacenamiento en ADN, una cantidad de cosas que están permitiendo que haya un entorno de alto desarrollo en chips. Vimos cómo era el problema de la guerra de los chips y una cantidad de cosas, y eso todos los días sale noticia. Ahorita la última que sucede, otro paradigma es que computación fotónica, que vendría a reemplazar la computación cuántica. Bueno, vamos a ver qué sigue ahí, pero este es un tema tremendamente movido, todos los días salen noticias, y tenemos la parte del software.
en donde ya están pues estos algoritmos, este conjunto de tecnologías moviéndose y nos están dando pues unos resultados tremendos. Hay una frase de un señor que es un profesor emérito de Cambridge, que dice así: el periodo del tiempo ocupado por la inteligencia orgánica es solo una lámina delgada entre la vida primitiva y la larga era de las máquinas. Es algo como muy de ciencia ficción, pero este no se puede decir eso, que estamos simplemente en un periodo de tiempo de inteligencia meramente biológica acá, y que luego habrá otro tipo de inteligencia que tiene que ver mucho con las máquinas y que será un periodo muy largo. Entonces, es algo que nos inquieta por lo menos, y definitivamente en este momento estamos en una nueva era, o sea, estamos entrando es un cambio tan profundo que podemos decir que hay un antes y un después del desarrollo tecnológico de la humanidad con la incursión tan poderosa de esta tecnología de inteligencia artificial, y estamos en la nueva era, que algunos la han llamado de manera muy correcta la era aumentada, donde estamos viendo cómo las máquinas ayudan a aumentar las capacidades humanas de una manera que antes no lo podíamos ni siquiera concebir. Entonces, recuerden que esto lo hemos visto muchísimas veces, este factor de wow, y en este tema de la inteligencia artificial sí que lo vemos profundamente como hace un año, pues quizás lo que está pasando hoy en día era una utopía, pero ya está pasando. Entonces hay un factor wow tremendo. Precisamente en este año 2023 nos tocó vivir, nos tocó ser testigos de un cambio de era tecnológica muy profundo. Entonces, en esta era aumentada habrá un vector, una fuerza, impulsará tremendamente el avance en campos inesperados. Este es un ejemplo muy fuerte. La misma educación se está viendo replanteada en el sentido que yo les pido al compañero que estaba conversando, no lo veo desde acá, hay alguien que está conversando muy duro. Si quiere conversar, por favor converse afuera, y cuando ya quiera poner atención, dime. Yo no lo digo por mí, lo digo por otros compañeros, que hay algunos que me han solicitado que les gusta escuchar, y cuando alguien está hablando tan duro, ellos no pueden escuchar. Por mí no hay problema, pero por los otros compañeros les digo, por favor, si quiere hablar, sale, habla y retorna cuando pueda escuchar. ¿Listo? Entonces, este ejemplo, la educación se está viendo seriamente cuestionada porque ya tenemos inteligencias artificiales que muchos de los test tienen mejor performance que los mismos seres humanos. Entonces es un tema que viene acá y que viene a romper cosas en la educación. Entonces es importante tener en cuenta que es el campo de los que más se va a ver aumentado o disfrutado, pues, por poner una palabra que no existe, pero que es disrupción pura en la educación, y va a pasar por todo eso. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que nosotros venimos de una tradición cultural, una tradición de literatura, de ciencia ficción, que hace que tengamos una cantidad de imaginarios muy metidos en temas de inteligencia artificial, pero que son culturales. Entonces, si yo converso aquí un poquito con ustedes, me gustaría saber cómo es esa pintura que por la cultura nos ha llegado de inteligencia artificial. ¿Quién me puede decir algo de él? Si yo pienso que la inteligencia artificial, lo que veo en la película, en la ciencia ficción, es tal cosa. Alguien que quiera dar su opinión, lo que a partir de ese tema, puede decir cultural, lo que uno ve en las películas, cuál es su opinión o cómo nos pintan culturalmente a la inteligencia artificial. Que un ejemplo de una película, que digo, tal vez.
Terminator. Esa es una de las más el famoso Skynet. Entonces es un cuento apocalíptico, una inteligencia artificial que está tratando de acabar literalmente con la gente. Y ese es un gran ejemplo. ¿Qué otro? A ver, otro. Es un ejemplo, pero las propias inteligencias artificiales dicen que yo hice un par de preguntas así. Sí. Que ustedes nos podrían gobernar, algo así, o nos podrían acabar, y que ustedes mismos se están acabando con el procedimiento, con su tipo de vida que llevan. Eso fue algo así relacionado, me contestó la inteligencia. Así es. Hay algo ahí, sí, vienen y contestan así. Entonces, cuando contestan así, uy, qué miedo, ¿sí o no? Entonces, hay algo pues muy metido en la cultura. A ver, quiero otra. Hay una que es de culto totalmente, dime. Iron Man, sí, tiene que ver mucho con temas de inteligencia artificial, cómo le habla a esta máquina que es capaz de hacer su traje y hay mil cosas y tienes un nombre, no me acuerdo en este momento, pero esa máquina tiene un nombre ¿cómo? Exactamente, ya lo dice, perfecto. Entonces, eso es así. Hay uno que para mí es la más fuerte en temas de inteligencia artificial y cosas así, que se llama Matrix. Matrix plantea una inteligencia artificial que ha esclavizado a todos los seres humanos, lo ha puesto a vivir una simulación mientras utilizan una batería. Entonces, también una visión sumamente apocalíptica. Si nos vamos a la historia, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que este es el primer libro que acuñó la palabra robot. Se llama Robots Universales Rossum, así se llama, en 1920. Y es un libro que nos plantea precisamente esa dominación del robot que se levanta y domina y todo el cuento. O sea, desde que se acuñó el término en la literatura, el robot, estamos pensando que los robots se van a liberar, nos van a dominar y va a haber ahí una cuestión. Entonces, ese es un imaginario que está desde el principio, inclusive la misma palabra. Tenemos este autor totalmente reconocido en temas de divulgación científica y de inteligencia artificial, se llama Isaac Asimov, y también tiene una obra que se llama Yo Robot, que también está disponible en una película, y en esta obra el hombre hablaba de las leyes de la robótica, 3 leyes, las va a leer. Un robot no puede hacerle daño a un ser humano ni a través de la inacción permitir que un ser humano reciba daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes dadas a él por seres humanos, salvo en los casos en los que dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y tercera, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Esas son las 3 leyes de la robótica formuladas por Isaac Asimov y son bastante interesantes. Diría yo que están más vigentes que nunca. ¿Por qué? Porque se dedica a un campo que ahora está más vigente que nunca. Hace unos años nadie hablaba de él, pero ahorita todo el mundo está hablando, todos conocen esto y lo ponen como un tema fundamental: la seguridad, safety, AI safety, seguridad de inteligencia artificial. Todos los grandes están diciendo, ojo, hay que regular, hay que tener cuidado, porque esto es peligroso. Y lo han llegado a comparar inclusive con pues, los famosos nukes, las bombas atómicas. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a poner este fragmento de Yo Robot, que es muy diciente. Yo sí. Incluso señalo, los seres humanos son, incluso los perros son, tú solo eres una imitación de la vida. Puedes componer una sinfonía. ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? Tú sí. Entonces, esa pregunta, se puede componer una sinfonía, se puede hacer una obra maestra y el problema es que usted sí es capaz.
y porque esa era como la concepción de que las máquinas no iban a ser nunca capaces de meterse en el área creativa humana, y esa concepción de Yo Robot es bastante fuerte, es bastante arraigada. Entonces, me paro aquí por acá, entonces, como pues, para hacer un compendio de cosas, aquí tenemos Robocop, Yo Robot, inteligencia artificial, para que hay otras dos, pues, los mismos no dice al espacio, y también está otra tremenda llamada Ex Machina, y así hay muchísimas más, donde generalmente el argumento es cuando la inteligencia artificial se vuelve en contra de la humanidad. Eso es bien interesante. Entonces, hay que tener también en cuenta que eso que conocemos genéricamente como inteligencia artificial, la verdad es una cantidad de cosas que han tenido desarrollo durante mucho tiempo. Hay algunas de ellas, no, ni que la vamos a detener diciéndolas, pero simplemente hay campos de la inteligencia artificial muy importantes. La idea ahorita como que viene es más o menos identificar y hacer unos grupos grandes de esos campos para saber en qué punto está de la evolución. Entonces, se ha dado esa labor que llama taxonomía, es decir, vos poder agrupar cosas, es una disciplina, la taxonomía, pues vos podemos decir que hay una inteligencia artificial que engloba todo, que es cualquier técnica que le permita a un computador imitar el comportamiento humano. Entonces, ese es el gran globo de la inteligencia artificial. Todo lo que imita el comportamiento humano es inteligencia artificial. Tenemos un globo ya, que es un subconjunto, llama Machine Learning, que es cualquier aprendizaje explícito, cualquier aprendizaje que logra la máquina sin haber sido programada para ese aprendizaje. O sea, aprender de manera cruda de los datos. Y tenemos un subconjunto que hace parte del Machine Learning, también de la inteligencia artificial, que se llama Deep Learning, que es extraer patrones de los datos usando redes neuronales. La actual revolución de la inteligencia artificial se está dando en el campo del Deep Learning, y es una tecnología particular que la vamos a ver, pero es algo que entró a revolucionar y está permitiendo que todo evolucione de la manera tan rápida como vemos. Entonces, cuando vos ves temas de Machine Learning, perdón, de Deep Learning, empiezan a mirar como autoencoder, RNN, una cantidad de cosas, todo tiene que ver neural networks, o redes neuronales, convolucionales, recurrentes, bueno, una cantidad de cosas. Y este es el campo que vuelve a existir, es donde se están viendo los avances de esta época y los que están permitiendo la cantidad de funcionalidades que vemos todos los días, nos sorprendemos. Entonces, este fue un experimento que hice yo el semestre pasado, donde le dije a ChatGPT que por favor me hiciera una tabla que me explicara todos esos términos, y esto es lo que ya permite pues, la herramienta. O sea, es una cosa bastante potente, y el robo que se interrumpió, pero son el tipo de cosas que ya hacemos comúnmente con estas máquinas. Hace un semestre era una novedad, ya no es una novedad, ya es una cosa como metida y uno necesita un resumen, una tabla, te vas a ChatGPT y sabes que te la saca perfecto. Eso en noviembre del año pasado era la novedad, ¿no? Pero ya estamos asimilados totalmente a esa tecnología, y creo que ustedes sean conscientes de eso, porque esto en noviembre del año pasado, cuando salió, todo el mundo decía, ¿qué es esto? ¡Wow! Ya, ChatGPT normal, utilizamos normal para hacerlo, para hacer las tareas, para estudiar, para todo. Ya todo el mundo tiene incorporado ChatGPT para lo que necesite. Y hay un tema que también quiero resaltar acá, y es que hace algunos años la comprensión, o sea, se decía, inteligencia artificial ¿para qué? Entonces empieza a ver que diseño estructural y análisis, que construcción industria 4.0, que optimización de materiales, que diseño arquitectónico, bueno, una serie de campos bastante avanzados. Entonces, digamos que uno tenía como esa concepción,
inteligencia artificial va a ir a campos de superingeniería, y eso es lo que va a revolucionar, pero creo que la actualidad nos está diciendo una cosa totalmente diferente a esa. O sea, ya no, esa inteligencia artificial súper avanzada ya prácticamente puede impactar la vida de cualquiera de nosotros, bien sea en campo educativo, bien sea en campo de investigación, bien sea en campo de ideación, como vimos ahora. Entonces, esta figura de entender la inteligencia artificial como parte del desarrollo de áreas de ingeniería avanzada, hay que reevaluarla. También las está revolucionando, pero lo que más está revolucionando es la vida cotidiana, eso hay que entenderlo muy bien. ¿Cómo hará esta tecnología? ¿Cómo impulsará tremendamente el desarrollo en campos inesperados? Y hay una conversación larga, yo no voy a conversar esto, pero espero que a partir de lo que vamos a ver en estas 5 sesiones, ustedes van a tener un contexto bien fuerte de cómo hacer ese impacto en toda una cantidad de campos impresionantes. Entonces, para este ejercicio, pues vamos a arrancar haciendo una historia, haciendo pues, como un encuadre de la historia, del presente y del futuro. El día de hoy no vamos a entrar en la historia, a hablar mayormente de la historia de la inteligencia artificial, y ya las posteriores sesiones iremos ahondando en presente y futuro. Entonces, miren, desde 1952 hay desarrollos, sobre todo en temas matemáticos, estadísticos, que dieron, por ejemplo, en 58 lo que se llama el bloque fundamental de la inteligencia artificial, que se llama el perceptrón. Entonces, el perceptrón no es otra cosa que ese bloque fundamental de la inteligencia artificial sobre el cual empezó a construirse todo, 58. Miren que es una disciplina que no es que arrancó ya, no que lleva muchos años, más de 60 años, casi 70 años en este tema. Esto es un perceptrón, una función matemática, una función donde te permite trazar líneas y poder hacer como conjuntos no lineal. Entonces, eso es matemática, eso también es muy importante saberlo, porque en el corazón de esta revolución lo que hay es matemática, es una revolución de las matemáticas, por decirlo de alguna manera. Ese bloque, ese perceptrón, es lo que permite ese concepto de la red neuronal. Son varios perceptrones, varios bloques funcionando al unísono, y eso es lo que es la red neuronal, que ha permitido básicamente pues, estar en estos niveles de desarrollo. ¿Y qué podemos ver? Aquí podemos ver que estamos por acá. Y aquí incluso ya hay DALL-E 3, pues esta gráfica ya salió DALL-E 3, GPT 4 sigue estando ahí, y muchas más cosas, pero estamos en una tercera ola de desarrollo, y esto último tiene que ver mucho pues, con redes neuronales, y lo vamos a mirar más adelante. Pero para comprender de alguna manera la profundidad de esto, muchas veces se escapa esa profundidad, se escapa ese impacto, pues la idea es contarlo a través de historias. Entonces vamos a hablar de 2 historias, de 2 campos muy diferentes. Uno va a ser el premio Nobel y otro los jueguitos, el Atari, por ejemplo. Entonces son 2 historias que tienen que ver mucho con lo que es el desarrollo actual de la inteligencia artificial, y vamos a arrancar por la del Atari. Entonces, y el protagonista de esta historia es este señor. ¿Quién sabe quién es este señor? ¿Quién tiene idea de quién es este señor? ¿Alguien o es un total desconocido? Yo lo presento, uno de los tipos más importantes en este mundo del desarrollo de inteligencia artificial. Está en el top, la crema. Este tipo puede ser uno de los 3 personas más influyentes en el mundo de la inteligencia artificial. Era un taur, o es un taur. Es una persona
muy diestra en el juego, o sea, un tipo que supremamente diestro en el juego, y se llama Demis Hassabis, ahí está la Wikipedia para que entiendan un poquitico o que quiera curiosear, ahí hay información sobre Demis Hassabis. Este señor fue maestro de ajedrez a los 13 años, fue diseñador de juegos a los 17, entonces este sí lo diseñó él, pues por lo tanto muy temprano, muy rico. Muy seguramente en ese periodo de tiempo le tocó este episodio, el episodio famosísimo de Deep Blue, una inteligencia artificial primitiva, por decirlo de una manera, derrotando al maestro Garry Kasparov. Vamos pues esa es la imagen de ese momento cuando la máquina Deep Blue derrota a Kasparov, y vamos a ver un videito para que sobre todo miren cómo se pinta ese momento. It's a book of openings. Then, in the mid-game, analyzing millions of possible scenarios by sheer brute force, Deep Blue has led Kasparov into making a poor move. Kasparov is rattled. He defends what he can, but it's clear that the computer will reliably do what he himself would do. And he recognizes that he has already lost. On Deep Blue's 19th move, the champion resigns. Esa música que le ponen, pues como una tragedia total cuando Deep Blue, una máquina, derrota al maestro de maestros, al que más estaba en ajedrez, y eso ocurrió hace 3 décadas ya. Entonces, solamente este señor que era maestro de ajedrez, que era pues, estaba viendo ese episodio, antes de haber entrado al Queen's College a estudiar ciencias de la computación. Luego se volvió muy diestro en la cantidad de juegos de azar, póker, diplomacia, shogi, y fue este señor de Hassabis, estamos hablando de él, fue un campeón de campeones de una cosa que se llama Pentamind, que es como una olimpiada de ese tipo de juegos. Este tipo fue campeón mundial 5 veces, tremendamente diestro, y ese era este señor del cual les estaba hablando. Entonces, muy seguramente en ese periodo se encontró con este juego. Este juego no va a ser un ejercicio, todos lo podemos hacer muy fácilmente. Uno abre el traductor de Google, uno aquí mira el Translate, con el traductor, y uno puede traducir eso. Uno dice, ¿qué es esto? Hierro, al español. Si lo traducimos al inglés, dirán Go, y así es como se conoce ese juego. Hago el traductor porque, créanlo o no, el traductor en este momento, ese traductor de Google es parte fundamental de la actual revolución, y ahorita más tarde lo vamos a ver. Pero eso no es fácil, ya podemos hacer con inteligencia artificial, muy sencillo, o sea, leer unos ideogramas en chino y saber qué están diciendo ahí. Eso ya está en la mano de todo el mundo, eso es inteligencia artificial. Este señor se enamoró seguramente de este juego milenario, es un juego que tiene una tradición de milenios en el oriente, pues, en los países de Corea, China, en Japón, los países orientales cultivan este juego. Inclusive, no estoy mal, mismo Confucio lo definía como una arte fundamental de la cultura. Entonces, era considerado una fina arte, una bella arte de la cultura hace 3.000 años, de la cultura oriental. Este juego, si vos lo comparas con el ajedrez, tiene muchas diferencias, y una de las diferencias más fuertes es la cantidad de posiciones que puede tener el Go. Es 10 a la 170. Es un número que no se entiende, o sea, nosotros no entendemos el número es incomprensible. Lo voy a decir muy grande, pero para entender el tipo de número, yo les pregunto, ¿cuántos átomos de hidrógeno se calcula que hay en el universo observable? El hidrógeno es el material más presente en el universo, y vamos a contar los átomos de hidrógeno en el universo entero, y ese cálculo está en 10 a la 83. Entonces,
y Go tiene 10 a las 170 posibilidades de movimiento. Entonces, por ejemplo, lo que se dice es un ejercicio, es un juego que no se puede computar, o sea, ninguna computadora del mundo podría computar todas las posibilidades que dan a las 10 a las 170, no hay energía, no hay materia en el universo para hacer ese cómputo. Es un juego que no es computable como el ajedrez. El ajedrez se puede computar. Si escucharon bien la presentación de ese juego de Deep Blue contra Kasparov, decía fuerza bruta. La máquina con fuerza bruta fue capaz de vencer, y que fuerza bruta es tratar de ver todas las posibilidades, computarlas y saber cuál de todas ellas es la mejor. Puede lograr eso, se puede lograr eso con ajedrez, pero no se puede, es totalmente imposible. No hay una computadora hecha que pueda computar las capacidades del robot. Entonces es un juego que tiene 10 a las 170 posibilidades de juego incomputable, no se puede computar. Este año después de Remy Hassabis entra en el 2009 a la Universidad de Londres, al University College de Londres, y tiene doctorado en neurociencia cognitiva. No sé qué tipo tan raro. Primero jugador de ajedrez, después de póker, desde que vaina, diseñador de juegos, como ciencias de la computación, y neurociencia cognitiva, o sea, tipo rarísimo, pero ese es este lado. Y en 2010 funda una startup que se llama DeepMind. Entonces, y esta startup es bastante importante lo que está pasando ahora, porque tiene una visión sumamente ambiciosa. Ellos se querían concebir a sí mismo como la misión Apolo de la inteligencia artificial, así se veían ellos. Y combinaban dos cosas tremendas, pues una es esa cultura startup, pero otra es un tema académico brutal. En algún momento, como se dice ahí, tenía 400 investigadores y 250 PhDs DeepMind dedicados al campo de la inteligencia artificial, a hacer esa misión Apolo de la inteligencia artificial, y ese es este señor. ¿Qué buscaban ellos? Resolver fundamentalmente la inteligencia, entender la inteligencia natural y crearla artificialmente, y utilizar dicha creación para resolver absolutamente todo lo demás. Esa es la misión de Deep Blue, resolver absolutamente todo lo demás. Algunos, o sea, esto también se puede tener una traducción, y están buscando de inteligencia artificial de propósito general, o la AGI, que luego vamos a ver qué es eso. Entonces, esta startup 2014, pues tiene este propósito muy claro, y parte de ese propósito es entender cómo hacer un sistema de aprendizaje de propósito general que es muy similar a lo que pasa con el cerebro. El cerebro aprende de lo que sea, o sea, es de propósito general. Entonces, ¿qué es ese aprendizaje? Ellos conciben el aprendizaje como algoritmos que aprenden y que aprenden a aprender. Esto parece un trabalenguas, pero es así, o sea, son algoritmos que de la nada empiezan a aprender cosas. Y es el trabajo de Deep Blue, perdón, de DeepMind. Cuando hablamos de algoritmo, pues muchas veces es algo que no, simplemente cuando una persona de sistemas no sabe cómo explicar algo, pues es un algoritmo. Pero esos algoritmos, esas instrucciones, porque son instrucciones, aprenden directamente los datos brutos o de la experiencia cruda. Y ahí es donde empiezan a venir el tema de las redes neuronales. Es como el instrumento para poder hacer eso, es la red neuronal. Entonces, ¿cómo empezaron ellos a hacer a desarrollar estas técnicas de inteligencia artificial? Pues con los juegos. Entonces arrancaron con Atari y lo consideraron como un campo de entrenamiento de inteligencia artificiales. Entonces, ¿qué hacían con Atari? Cogían tablero de Atari, pues principal, Pong, y esos son datos, son píxeles, los píxeles se descomponen en datos, y ponían esta inteligencia a aprender de cero, en una cosa que llama el framework de refuerzo del aprendizaje. Entonces, iban jugando contra sí mismos, se iban reforzando y iban logrando una maestría tremenda en esos juegos. Entonces, con esos juegos Atari iban a arrancar. Pero en algún momento, este señor, seguramente pues, por esa historia de los juegos y toda esa vaina, pues
dijo, va a crear AlphaGo. AlphaGo va a ser una inteligencia artificial que se va a dominar el Go. Todo el mundo decía, está muy loco, eso es imposible, ¿cómo así? O sea, es un juego que no es computable, no puedes computar 10 a las 7 de 30 posibilidades. Estás loco, estás de loco. Y este año se dio esa tarea de ir por una disciplina que tiene más de 3.000 años de antigüedad, más de 40 millones de jugadores y es a las 170 posiciones. O sea, va contra una cosa que es supremamente compleja. No es el ajedrez es mucho más básico que el Go. Hay que entender que allá en el Oriente hay escuelas de Go. Entonces, un niño que desde chiquito lo ven con habilidades para Go, lo cogen y lo sacan de la escuela normal y lo ponen toda la vida a estudiar en una escuela de Go y se gradúa como maestro de Go. Entonces, miren, es un juego que tiene una tradición educativa, una tradición en esas culturas que aquí nos sale de la cabeza. Lo más parecido que vemos nosotros es pues, un perrito que sale a jugar fútbol, pero un niño que sale a jugar fútbol no está estudiando fútbol todo el día, está estudiando un colegio y juega fútbol. Esto estudian Go todo el día, toda su vida académica y salen como maestros de Go. Entonces, ahí está pues, luchar contra este juego de casi infinitas posibilidades, fue como ese reto que se impuso AlphaGo. Y aquí ya si vamos un poquitico más a la comparación, que habla que el ajedrez es un juego de cálculo, o sea, vos calculás, vos prevés, calculas, mientras que el Go es de pura intuición. O sea, un jugador de Go no te dices que yo sé que es una buena jugada, dice yo siento que es una buena jugada, es una sensación muy diferente de la manera de jugar Go a ajedrez. El ajedrez es de táctica, el Go es súper estratégico. Y como arrancó AlphaGo, empezó a imitar a un amateur, luego empezó a jugar contra sí mismo 30 millones de veces y empezó entonces con este framework de refuerzo del aprendizaje a volverse diestro en el Go. Y aquí hay dos conceptos de redes neuronales, una red neuronal de política y una de valor, dos matemáticas, y es una máquina que está computando cosas de una manera diferente, no es fuerza bruta, no es computar todas las cosas, sino que tiene esas dos redes que la utiliza para poder ser bueno en el Go. 2016, ¿qué pasa? Pues, y ahí se me ha olvidado una cuestión, en 2014, hay un slide, DeepMind lo compra Google, entonces ya es una empresa de Google en este entonces. En el 2016, estos señores empiezan a jugar ya con personas, campeón del Go, pero campeón europeo, que es como decir, pues estoy jugando con la selección de fútbol de Haití, pues, o sea, más o menos Brasil contra Haití. En Europa no son 10 en esto y ellos ganaron 4-0. 4-0 en el campeonato, pero los orientales lo veían con desde no nadie, ustedes no, señores, no sé que no hay nada, no tiene nada. Vengan a jugar aquí a ver si son capaces de comprar esta tradición del Go, más o menos fue como el careo. Sale en la revista Nature, que es una de las revistas más importantes de ciencia, que ya este juego como algo importante del desarrollo de la inteligencia artificial. Y ya en 2016 se arma ya el gran juego. Entonces, DeepMind, AlphaGo versus Lee Sedol. ¿Quién es Lee Sedol? Ustedes ya saben, pero Lee Sedol, que es el ultra campeón de Go, 18 títulos mundiales, es el mejor de toda la década del Go, tipo pues súper dotado en el Go. Noveno Dan, mientras que AlphaGo decía que era así, quinto Dan, como las artes marciales Dan y todas las vainas. 47 títulos Licedor versus 0 de AlphaGo, y entonces arranca ese tema. Este es Licedor,
cuando estaban antes de ese partido, súper confianza, hombre, yo lo que voy a hacer es ganarle rápido, yo voy a hacer es un concurso contra... No tienen cómo ganar, está súper confiado, o sea, no, es imposible que me gane, súper confiado, y arranca pues la partida, primera partida, y hay que tener en cuenta que esto es como si fuera fútbol acá, o sea, cuando hay una transmisión de gol, todos los televisores viendo, hay comentaristas, hay analistas, hay de todo, así son las tiendas de televisores, cuando eso es una cosa cultural del estilo de fútbol, o sea, la gente ve gol allá como viendo fútbol acá en Colombia. Y resulta pues que le ganó la primera partida AlphaGo, y eso fue todo una como así que le ganó a Liceo y fue paliza. Entonces, eso fue. Juego 2, pasa movida 37 el juego 2, esa movida. ¿Quién entiende? Nadie, ¿no? Yo no tengo ni idea cómo jugaba Go, pero eso como que es la locura de jugada. Si la queremos llevar al mundo del fútbol, pues, más o menos para que lo entendamos, o sea, es una jugada más o menos de este calibre. Sí, es así, o sea, más o menos es la máquina hizo una cosa así, si lo ponemos en términos futbolísticos. Pucha, qué pena. No, qué pena, me disculpan por favor. Esa es más o menos la jugada que hizo AlphaGo, si la ponemos en términos. Sí, más o menos, o sea, como que es una super jugada, todo el mundo quedó atónito, o sea, esa fue la cosa, o sea, todos los analistas miran, ¿qué hizo esta máquina? Equivocó, incluso creían que se había equivocado. Y resultó ser la jugada fundamental de ese juego 2, y pasó casi que a la historia del juego, una jugada que nunca jamás había pasado a la historia del juego. No están los libros, no está aquí, la máquina inventó esa jugada y con esa jugada ganó. Y eso quedó también lo análisis, todo el mundo estaba sorprendido. 3-0, la segunda gana, tercera 3-0, ya cuando eran 5 juegos, ya la tercera era ya definitiva, es decir, ya la máquina le ganó al Liceo, pero siguieron a ver qué pasaba. Y resulta pues que en el cuarto juego, perdón, esto me está yendo por el otro lado. En el cuarto juego, por fin, Liceo gana. Entonces, miren, esta es la foto de la conferencia de prensa. Hasta el propio Denis Hazard feliz, que ganó Liceo, porque estaba en una paliza tremenda. Todos estaban felices, inclusive las mismas personas del AlphaGo, porque ganó por fin el Liceo, el supercampeón, por fin tuvo no fue una paliza 5-0, pero sí fue una paliza 4-1, el cuarto, el quinto y el final lo volvió a ganar el AlphaGo, y esto fue pues totalmente, para ellos fue haber alcanzado la gloria, ganar, pues, ya sabes, Twitter, feliz, pasó a la historia, es un tema que pasa a la historia totalmente del Go, como esta máquina por primera vez derrota al ser humano más dotado en Go. Y hay que entender es que no solamente derrotó a Liceo, derrotó una tradición que viene de Confucio, derrotó a todo este esquema pues, de aprendizaje que hay hasta sitios web, que hay academias, que hay libros, es una derrota muy fuerte, porque todo ese acervo cultural, ese acervo de conocimiento no valió contra esa inteligencia artificial que fue capaz de derrotar. Entonces, eso pasó en 2016. Todo esto
o sea, derrotó muchas cosas, no solamente al liceo, derrotó ese sistema educativo, una cantidad de cosas, la inteligencia artificial. Hay un término que dice intuición, conocimiento implícito que ha sido adquirido a través de la experiencia, pero que no se puede comunicar o expresar conscientemente. Creatividad, habilidad de sintetizar conocimiento que se tiene a través de la experiencia para producir una novel u original idea al servicio de alguna meta. Entonces, cuando uno entiende estas dos definiciones, pues llega a la conclusión de que esa máquina, primero, en esta nueva era tenemos máquinas intuitivas, ya la intuición es algo propio del ser humano, las máquinas pueden dar la intuición, y creativas. Esa abogada 37-2 fue una absoluta creatividad de la máquina, nadie la esperaba, porque fue esa experiencia de todo ese framework de aprendizaje por refuerzo, saca una cosa nueva, totalmente ahora nueva, no está en ninguna literatura del globo y gana esa partida. Entonces, estaba en la era de la intuición digital y esto es una muestra de cómo estas inteligencias artificiales pueden entrar a revolucionar campos tremendos. Esto sigue siendo una inteligencia artificial que llama así la inteligencia artificial estrecha, es decir, es muy buena en un solo campo y en un solo campo sobrepasa al ser humano. Go, ajedrez, ahorita no mucha inteligencia, eso se llama ANI, Artificial Narrow Intelligence o inteligencia artificial estrecha, pero ya da hazañas en ese sentido. Entonces, esa es la historia, y si uno le preguntaría, pues yo recuerdo esta escena del señor dice, usted es capaz de hacer una sinfonía, usted es capaz. En AlphaGo, esa máquina hizo una sinfonía, eso no era única. Y por lo tanto, pues ya esa pregunta ya no tiene tanto fuerza el día de hoy. Si nos vamos a la segunda historia, mucho más corta, es una historia del premio Nobel. Pero resulta que en 2001, estos tres señores se ganan un premio Nobel en física por hacer un experimento que permitía corroborar este estado de materia que llaman Bose-Einstein condensate. Entonces hicieron un experimento, lo diseñaron y comprobaron esta teoría de este estado de la materia y eso les valió un premio Nobel a los tres. Entonces, y resulta que la historia cortica es que una inteligencia artificial recreó ese mismo experimento en 1 hora. Esto pasó en el 2016 también. Entonces, lo que le toma una carrera de estudio de física, un premio Nobel, que eso no lo dan pues por libertad plena, eso es un premio más fuerte de la ciencia, coge una inteligencia artificial, 1 hora y lo tiene. Entonces, otra inteligencia artificial estrecha, una NI que sirve para eso, a diseño experimental, pero también es así de sorprendente. Ya los premios Nobel no están a la altura de las inteligencias artificiales estrechas. Entonces, ahí están las dos historias que la idea es que nos llevan a reflexionar de cómo desde 2016 van a ser 7 años. Desde esa época ya hay unos avances tremendos y hay que ver esto con cierta ojo diferente, porque muchas veces a las máquinas nunca van a ser capaces de hacer lo que ellos son los seres humanos, resulta que eso ya se revalúa. Yo voy a seguir, porque quiero terminar rápido hoy. Listo, entonces, aquí simplemente voy a hablar de la historia reciente. Estamos en la historia de la inteligencia artificial intuitiva, donde está creando aquí las invenciones de la inteligencia artificial intuitiva. Hoy es esa época, la época donde también se llama generativa. Inteligencia artificial generativa, genera cosas, las crea. Entonces, esa es la época que estamos viviendo el día de hoy. Y también hay unas planteamientos, esta revista Futurismo habla de los tipos de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, tipo 1, puramente reactiva.
Está AlphaGo y Deep Blue, que vimos los dos ejemplos ahorita, son reactivas tipo 1 todavía. Son algoritmos que aprenden directamente de los datos brutos y de la experiencia cruda. Y aquí hay una inteligencia reactiva, de la cual ya hemos hablado en la sesión de la oscura Internet, porque todos estamos siendo impactados por eso. Esa es la inteligencia artificial que nos recomienda contenido, que nos engancha, que nos hace que tengamos nuestro shot de dopamina ahí y estemos enganchados con todo eso, y que nos crea las burbujas del filtro y que nos tiene allá metidos. Son inteligencias artificiales y ya tienen un profundo impacto en la vida de todos los que estamos aquí presentes. Y eso es la primera generación puramente reactiva. El fenómeno de burbuja del filtro, una de sus consecuencias. Recuerden también que ahí veíamos que hay una cantidad de algoritmos que están sesgados y que nadie sabe, pues, que nadie se preocupa de ese sesgo. Y hay algoritmos que nos están manipulando con esa gran cantidad de datos que pueden predecir nuestro comportamiento. Entonces vemos casos que estamos pensando en algo y nos sale un anuncio de ese mismo algo que estamos pensando. Y dicen, ¿cómo? Algoritmos. Datos, que nos leen el pensamiento. Es así profundo el tema. Estamos supremamente absorbidos por las inteligencias artificiales. Ya, de todos los días pasamos la calle, estamos ahí metidos en el teléfono, no importa, estamos absorbidos. Eso es parte de esa inteligencia artificial de primera generación. Esta es una sola TED, se la recomiendo, no la vamos a ver acá, pero habla de cómo en 2008, la gran crisis de la vivienda hipotecaria de Estados Unidos, una crisis muy fuerte para la economía en todo el mundo, el señor dice que realmente lo que había ya era una especie de guerra de algoritmos. Y para cada una cosa que uno le sale a la cabeza, él decía, por ejemplo, en Wall Street hay gente que compra edificios enteros y los llena de computadoras, buscando que las velocidades para hacer los trades o las compras o las transacciones sean mucho más rápidas. Entonces, son edificios enteros y los compran cada vez más cerca de ciertos lugares para poder tener microsegundos de velocidad. Y él dice, afirma que lo que pasó en el 2008 fue que hubo una guerra de algoritmos donde había algoritmos tratando de tener posiciones bursátiles y de todos estos bonos y se desaparecieron la cantidad de dinero que desapareció en el momento de la nada. Entonces él dice, que los algoritmos tienen mucho poder, inclusive el campo económico, y nadie se da cuenta. Una charla bien interesante de ver. Y uno no puede, o muchos de los que hablan de la inteligencia artificial a veces no comprenden la complejidad que tienen los algoritmos. Hay una historia más o menos reciente que le preguntaban al señor Sundar Pichai, que es el CEO de Google, creo que fue 60 segundos, un programa muy importante periodístico de Estados Unidos, y el hombre decía, empezamos a entrenar nuestro modelo con datos en inglés, y estaba funcionando muy bien, y de un momento a otro empezó a entender persa, sin que nadie le dijera nada. Arrancó con inglés y terminó entendiendo persa. Y eso lo pone él como un ejemplo de esta complejidad. Es que ni el mismo CEO de Google tiene ni idea qué pasó ahí. Entonces, esto es una de las cosas que me estamos viendo abocado en este momento. No entiende la complejidad. Está el fenómeno de caja negra, que muchos de estos algoritmos pues, no se sabe qué es lo que pasa adentro. Pasan cosas rarísimas como esa. Y también cosas tan raras como esta. Pues, de esto desde 2015, pues ya se veía ese tema del amor con inteligencia artificial. Ahora yo creo que está más exacerbado, ahorita ya pueden haber más cosas, campos como el derecho, donde ya hay inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, 2016 también, contratadas como abogados. En 2015 este par de señores, no muy conocido, otro no sé si sea tan conocido, ¿conocen a este señor? ¿Saben quién es él? No. Espero que lo pongan en su radar. Se llama Sam Altman, este es Elon Musk, y en 2015 crearon una cosa que se llama OpenAI, donde está el planteamiento de acoger la inteligencia artificial y ahora el open source, para que todo eso fuera open source, de ahí el nombre OpenAI, y arrancaron con este cuento.
Entonces, buscaban el mayor beneficio a la humanidad, ¿sí? No era como de que esto tenga el mayor beneficio, era como el foco de OpenAI, y arrancó en 2015. Hoy OpenAI es totalmente conocido. Cuando yo hablaba esto en 2018, que es eso, nadie entendía qué era OpenAI, y ahorita ahorita es una cosa fundamental para dar todas estas cosas. Sam Altman es el CEO de OpenAI, es un chaval que está al lado, muy joven, y es una cosa supremamente influyente por el estilo. De las 3 o 4 personas influyentes del mundo en inteligencia artificial es Sam Altman. Entonces, Google Translate inventó su propio lenguaje para ayudarse a traducir más efectivamente cosas también extrañas que pasan con inteligencia artificial. DeepMind está reduciendo los consumos de energía de los data centers hasta un 40%, también otra aplicación de eficiencia energética. JP Morgan cogió un software de inteligencia artificial, le hizo un segundo lo que tardaban 360.000 horas de abogados, también desde hace 7, 8 años, 2017. Entonces, desde esa época ya se veía ese momento de poder reemplazar, en este caso, abogados por inteligencias artificiales. Entonces, aquí hay un tema muy importante que es supremamente fundamental, y es que estos grandes han tenido, por ejemplo, Google, una cosa llamada TensorFlow, que ayuda a hacer una cantidad de inteligencia artificial. Los grandes como Amazon pues también trabajando en temas de inteligencia artificial. Apple super metió en inteligencia artificial también para los dispositivos. Google dándose cuenta como que cuando la inteligencia artificial es avanzada es más agresiva, y pasó esto también fue una cosa muy bastante curiosa, porque una vez Microsoft saca un bot de inteligencia artificial en Twitter para que pues, como que se nutra esa conversación y empiece a interactuar, y en unos pocos de horas se volvió neonazi. Entonces ese chatbot adquirió una personalidad neonazi, y a Microsoft le tocó apagar eso. Triste. Elon Musk habla así: pienso que la inteligencia artificial es algo riesgoso a nivel de la civilización, no solamente a nivel personal, y es por eso que realmente demanda mucha investigación en seguridad. Recomiendo este libro, Superinteligencia by Bostrom, para decirle hay que ser muy cuidadosos con eso. Y este libro, empezó a llenar como rifirrafe con Mark Zuckerberg, decía, no, estás exagerando, no es para tanto, ¿de qué? Y Elon Musk le respondió algo así, pues Mark no conoce acerca de esto. Mark Zuckerberg, claro, también es súper influyente en campo de inteligencia artificial, también tiene una cantidad de cosas muy importantes, pero en la época empezó ese rifirrafe, inclusive hasta el mismo Bill Gates entró a terciar en eso. Ustedes saben, Bill Gates y Elon Musk no se llevan muy bien, tienen sus problemas, inclusive creciendo, y no deben entrar en pánico, tranquilo, calma, pero pasó lo de ese chatbot, ¿sabes? Y que le pega directamente a la postura. Sí hay que tener mucho cuidado, porque esas máquinas, sin la correspondiente supervisión, pueden pasarse como neonazis. En esa época, en 2018, Elon Musk era el tipo más admirado. Ya creo que no tanto, de hecho, unas tantas locuras que ya no lo tienen ahí con el pedestal. Quizás sea Sam Altman, quizás sea Demis Hassabis, los más admirados en este momento, pero Elon Musk en esa época era una persona muy connotada con todo lo que decía. Fake news. Aquí están los peligros. Como ya tenemos las generativas, que vos puedes decir, escríbame, háblenme, háganme como X personaje, con esta voz, este video, o sea, los deepfakes es una cosa miedosa. Vos pensaba, pues a los grandes, por ejemplo, hay un influencer muy famoso que se llama MrBeast, que en estos días le sacaron un deepfake en TikTok con una promoción, una ahí de mercadeo, y era él hablando, y no se podía distinguir. Entonces, el tema de esas noticias falsas se está viendo
propulsado por esta inteligencia, pero también al revés, el Big Data y la inteligencia artificial podrían ayudar a combatir esas noticias falsas. Stephen Hawking, uno de los mayores genios del último siglo de la humanidad, decía: la inteligencia artificial es lo mejor o lo peor que le puede pasar a la humanidad. Es una frase con mucha profundidad. No, a mí como me dijo, pero tiene mucho que ver, o sea, puede ser lo mejor o lo peor, lo deja ahí como en entredicho. Y por allá, en 2017, Google, un equipo de desarrollo de Google dedicado al traductor, al Google Translate, se inventa esto, se llama una nueva arquitectura para comprender el lenguaje, los transformers, así lo pusieron, transformers, nueva arquitectura, 2017. Y esto es lo que está revolucionando por completo. Entonces, lo vamos a ver más en la parte de realidad, perdón, de presente, pero el transformer desarrollado por el equipo de Google Translate es lo que tiene ahorita revolucionar el mundo, y vamos a entender un poco más qué es ese transformer. Vladimir Putin, ¿qué dice? La inteligencia artificial es el futuro, no solo para Rusia, sino para toda la humanidad. Ya viene con colosales oportunidades, pero también con amenazas que son difíciles de predecir. Quien se convierta en el líder de esta esfera se convertirá en el gobernante del mundo. Hoy Putin está hablando con Xi Jinping, allá está el bonche de Medio Oriente, y ahí hay un rifirrafe geopolítico muy fuerte. Muy seguramente Rusia, en alianza con China, quieren volverse duros en el planeta con este tipo de cosas, y es lo que decía Vladimir Putin. Este país que se volvió un laboratorio de la ciberguerra, que tiene mucho que ver, que es Ucrania, que ya vimos que pasaron de la ciberguerra, de la guerra total. Y cuando vemos estas grandes compañías, pues vemos que todas las grandes compañías están invirtiendo como locos en inteligencia artificial. La inversión de Microsoft, vamos a verlo otra vez, en OpenAI fueron $10.000 millones. Ahorita, hace unos meses, Amazon invirtió algo así como $4.000 millones en una empresa, Anthropic, que es otra, es como un rival de OpenAI, y ahí hay unas inversiones gigantescas. Y toda esta gente está moviendo ese universo de la manera más rápida posible. Se crean este tipo de alianzas que son muy importantes, también de los grandes, que también está OpenAI, y buscan este tipo de cosas. Esto, yo lo traigo, es brillante por esto, porque safety es supremamente importante en el campo de la inteligencia artificial. Y hay otra que se llama alignment o alineamiento. O sea, son dos disciplinas que hay que ponerle mucho cuidado. Y también están los que están empezando a decir, hombre, que la inteligencia artificial la tenemos que poner al servicio de la humanidad. Desde hace varios años, por ejemplo, IBM tiene una iniciativa en esto, y cada vez más la gente mira la inteligencia artificial como posibilidad de brindarle un beneficio a la humanidad. Y es un muy buen enfoque. Por ejemplo, temas de salud mental, esto lo hacía Mark Zuckerberg, estaban con inteligencia artificial identificando posibles casos de suicidio en la red social, y eso ayuda pues, a que la gente no entre pues, en temas de salud mental. Entonces hay muchas cosas. Vemos desde hace también varios años cómo la inteligencia artificial empieza a crear videos. Esto ya se ve primitivo, pues, como uno lo ve con las otras cosas, pero la inteligencia artificial creando un video. Entonces, esto es totalmente creado. Entonces, esto es como los primeros voces de esa generativa de video que se vemos robots tocando instrumentos. Entonces, ahí vuelve a existir cuando crean una sinfonía, pues ya la inteligencia artificial crea una sinfonía y la toca sin problema. Vemos artistas que crean álbumes que son producidos y que son compuestos por inteligencia artificial. Vemos la inteligencia artificial diseñando videojuegos.
Entonces se nos metió al rancho en cuanto a historia, en cuanto a industria creativa existe, ya la inteligencia artificial se metió al rancho. Eso de creer de que no, los creativos, los que tenemos somos inmunes al campo de la inteligencia artificial. También es un mito, creían en algún momento que la inteligencia artificial venía a reemplazar al cuello azul, al obrero, a la persona que está manipulando una máquina. Y lo que está pasando con esta inteligencia artificial es todo lo contrario. Están reemplazando al cuello blanco, al ejecutivo que pone detrás de una pantalla, ve información, procesa información. Ahí es donde hay más impacto. Esa es la palabra que utilizan los estudiosos de la materia. No dicen que van a reemplazar, dicen que van a tener mucho impacto. Y el impacto se puede ver de manera negativa o de manera positiva. Entonces, la invitación con todo esto es usted va a ese impacto de manera positiva. ¿Cómo va a impactar a sus empleos del conocimiento esta nueva generación de inteligencia que ya llegó y poder de alguna manera aprovechar al máximo? En 2017, en 4 horas, una inteligencia de Google dominó todo el conocimiento de ajedrez en historia. 4 horas, ya no eran. Primero que Deep Blue en su momento les tocó entrenarla años para poder hacer eso que hizo con Kasparov. Ya, en 4 horas prender la máquina, en 4 horas ya es mejor que cualquier ser humano. Ha predecido, por ejemplo, la persona del año de Time, entonces capacidades predictivas también. Están construyendo inteligencias artificiales que se mejoran a sí mismos, y este es un tema de durísimo debate. Ya muchas personas están diciendo, oh, mejorarse a sí mismo es peligroso. Usted no puede poner una máquina que se mejore a sí misma y dejarla ahí, porque no sabe más dónde llegar. Entonces hay muchas cuestiones que dicen, esta es una capacidad que hay que prohibir de la inteligencia artificial. No podemos permitir que una máquina se mejore a sí misma, pero ya existe ese tipo de inteligencia artificial. Haciendo inteligencia artificial, entonces hay una de las cosas que no sabemos. Hay un gigante, no llama el gigante dormido, porque llegó OpenAI y se le adelantó en su carrera, pero Google se dice que tiene una cantidad de cosas en el laboratorio que no nos damos cuenta. Y uno ve las últimas presentaciones de Google y todo es alrededor de la inteligencia artificial. Ya está como una agresividad de sacar productos. ¿Qué tiene Google en esos laboratorios? ¿Qué tiene OpenAI en los laboratorios? ¿Qué tiene Anthropic en los laboratorios? Hay gente que especula y dice, no, ya sí la tiene una inteligencia artificial de propósito general y todavía no han sacado, pero dentro de poquito nos va a tocar eso. Entonces es bien tremendo. DeepMind empujando hacia esa inteligencia artificial de propósito general de manera supremamente fuerte. De hecho, la noticia reciente es que antes había un departamento que se llamaba Google Brain, que era como la parte de inteligencia artificial, y estaba DeepMind. Lo que hizo Google fue que quitó Google Brain y ya puso que DeepMind es toda su unidad de negocio con respecto a inteligencia artificial. Entonces DeepMind ahorita es esa gran unidad de Google que está haciendo una cantidad de cosas impresionantes ahí. Si vamos a un tipo 2, vemos una inteligencia artificial de memoria limitada. Todavía tenemos los vehículos de autoconducción y los chatbots o asistentes personales que tenemos por doquiera, que tenemos ya pues ChatGPT, a todos los que a Bing, a todas esas cantidades de cosas que han salido, bueno, hay 1000 herramientas por ahí que nos sirven para ya saciar como un ser humano, con capacidades de imitar perfectamente la voz, con empresas como esta que busca hacer la réplica tuya con toda la información, de tal manera que si vos te morís, pues puedes dejar un chatbot que te replica a vos mismo. Y ese tipo eso, por ejemplo, hay una serie de ciencia ficción que se llama Black Mirror, y estoy casi seguro que hay un capítulo que habla más o menos de eso, una réplica digital, y ya eso existe.
más también una cosa para hacer un diario de voz y vos tener una cantidad de cosas ahí. Bueno, la inteligencia artificial es pasando los exámenes médicos, inteligencia artificial es para hacer simulación de robot como NVIDIA, y bueno, y hay un tipo 3 que es ya, o sea, le llaman así la teoría de la mente, que son inteligencias artificiales que pueden comprender pensamientos, emociones, etc. Entonces ya lo vemos en la ciencia ficción, por ejemplo, C-3PO es una de estas, pues, el robotcito de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, perdón, y Sony, el de Yo Robot, también es uno tipo 3. El tema es que estamos en este ciclo creciente, donde muy seguramente nos vamos a sorprender tremendamente cuando salga una de estas inteligencias artificiales de este tipo, que ya serían más o menos AGI. Vamos a estar totalmente golpeados con una noticia porque no la vamos a comprender muy bien. Y hay un concepto muy teso del señor que es uno de los padres de la computación, se llama Alan Turing. Lo vimos en las primeras sesiones cuando hablamos de la historia de Internet. Se hizo una vez una pregunta: ¿puede un computador hablar como un humano? Y diseñó una cosa que llama el test de Turing, donde un entrevistador de una persona habla indistintamente con una máquina y con un ser humano, y tiene que entender cuál de esas dos es una máquina y un ser humano. Es el test de Turing. Y pasó esto 2017, no estoy mal también. Algunos nos tocó ver, yo lo vi en paquete en directo esto que pasó. Vamos a ver lo que pasó ese día y es bastante impresionante. Una hora al sur de San Francisco, el director de Google, Sundar Pichai, presenta sus últimos logros en inteligencia artificial. Es recibido como una estrella del rock. Buenos días. Buenos días. AI is going to impact La inteligencia artificial influirá en muchos sectores. Nuestra visión para un asistente de inteligencia artificial es ayudar a hacer las cosas. making a phone. A menudo esto significa una llamada telefónica. Es posible que quieran un turno para un cambio de aceite, llamar a un instalador o pedir cita en la peluquería. Lo que escucharán ahora es el asistente de Google, desarrollado con inteligencia artificial. Se llama Google Duplex, que llama a una peluquería real. Escuchemos. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day, bye. Entonces, los que vimos esa interacción, porque la vimos, yo lo que me pregunté, pucha, el test de Turing, ese asistente pasó el test de Turing, o sea, con esa persona, pues, que era una experta, era una persona que dependiente de una peluquería, pero para esa persona, él no podía distinguir si estaba detrás del teléfono o inteligencia artificial o un ser humano, y ese es el test de Turing. Entonces, chica, pasó el test de Turing. Eso fue anecdótico. Vamos a ver en las próximas sesiones algo del presente y futuro. Cuando hablamos del futuro, pues vamos a ver este tipo 4, la autoconciencia. Aquí no conozco este segundo, pero el primero es una inteligencia artificial que está en una película que se llama Ex Machina, y es ya la que es consciente de sí misma. La que Ex Machina es una película del test de Turing, pero mucho más avanzada, o sea, porque
que son expertos de computación que van y hacen un test de Turing a una inteligencia artificial que ellos ven que es un robot, o sea, saben que es artificial, pero es una computación sumamente profunda para poder entender si esa máquina tiene conciencia o no. Y hasta ahí va el spoiler. El que quiera verla, se la recomiendo tremendamente porque plantea cosas bastante intensas. Ex Machina. También tenemos esta otra super película que se llama Her, que plantea eso que vimos ahorita, el amor entre un ser humano y una inteligencia artificial. Y en este caso era un sistema operativo, no nos haga muy extraño que las próximas generaciones de sistemas operativos que van a tener van a ser conversacionales. Entonces vamos a tener Windows 14, Windows 3, no sé, van a tener ya metido ahí Bing y ChatGPT, van a conversar como, y los que quieran ver más o menos una visión de cómo puede ser eso, ahí está tremenda película. Y estamos en esta tránsito, nosotros volvemos a lo que más estábamos hablando. Tenemos ahorita muchas inteligencias artificiales de propósito estrecho, ¿sí o no? Las ANI, y estamos en algún punto en el tránsito entre la ANI y la AGI. No sabemos todavía si ya ha llegado, estamos por llegar, pero muy posiblemente a todos acá nos toca ver este paso de la ANI, inteligencia artificial estrecha, a la AGI, inteligencia artificial general. Y es posible también que nos toque ver el paso de la AGI a la ASI, a la Artificial Superintelligence, y ese es un paso brutalmente complejo. Ese sí no va, o sea, ese no sabemos qué va a pasar, ahí sí es futurología tremenda. Hay algunos autores que van a menos dar unas pinceladas ahí, y nosotros la vamos a ver en algunas cosas, pero es algo que se escapa inclusive a la imaginación. ¿Cómo hacer ese paso ante una máquina que sea capaz de hacer absolutamente todo mejor que los seres humanos, pero todo, en todos los campos? Eso es posible, puede que nos toque y tendríamos que estar preparados, no solamente como ser humano, sino como humanidad, porque hace un salto tremendo. Pero lo que sí es lo que nos va a tocar es la AGI, a resolver absolutamente todo lo demás. Y tenemos estas startups, estas compañías empujando tremendamente a ese futuro de la inteligencia artificial de propósito general, y muy seguramente va a ser una de las épocas más disruptivas de todo lo que se ha visto como la globalización. De hecho, por ejemplo, hay gente que está diciendo que ya el capitalismo ha muerto y que tenemos un tecnofeudalismo, es lo que plantearon los autores. Es una discusión, claro, no es una cosa que estemos acostumbrados. Puede que estemos entrando en el tecnofeudalismo, puede. Es una cosa totalmente diferente, por primera vez lo vamos a ver, pero es que es una fase absolutamente disruptiva de todo el tema económico. La inteligencia artificial será como la electricidad, generará muchos negocios en muchos sectores. Ahora estamos viendo este año estamos viendo la proliferación gigantesca de nuevas cosas con inteligencia artificial. Todos los días hay unas herramientas, estamos en la fiebre del oro. Entonces nos tocó ver esto. Yo me siento privilegiado, no solamente haberlo visto, sino también haber estado dando clases sobre estos temas en este momento, que me ha permitido tener una visión de mucha concentración sobre esto, y para mí es una gran fortuna. Y hasta aquí entonces llegamos el día de hoy. Yo les deseo pues, que este tránsito, lo que vamos a hablar por inteligencia artificial, sea bastante importante. La próxima clase va a ser ya el presente, y el presente es mind blowing, o sea, te estalla la cabeza. Es tremendamente importante lo que está pasando el día de hoy en inteligencia artificial, y vamos a tratar de entenderlo, que tengan a prestarlo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.